el periodo del mandato, que fue el punto con el cual concluimos el video anterior. El mandato británico de Palestina no fue solamente británico en el Medio Oriente, también hubo una porción del mandato que fue francesa, que significó o que caracterizó más bien la división actual entre Siria y Líbano, pero bueno, eso es otra discusión y es otro tema. Sin embargo, muy interesante de estudiar también. En cuanto al mandato británico, los británicos después en este espacio ayudaron o favorecieron más bien la creación de Irak, la creación de Jordania, y sin duda alguna la creación de Israel desde el punto de vista o desde la orilla de las Naciones Unidas. Pero el interés británico quedó claro en esa discusión geopolítica que tuvimos en el video anterior, estaba absolutamente claro. Y este interés geopolítico se encargó de llevarlo al terreno justamente el general Edmund Allenby, cuando una vez el Imperio Otomano es derrotado en la Primera Guerra Mundial y explota junto con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán, los británicos se apresuran a tomar posesión de esas ruinas del Imperio Otomano. En el caso palestino se apresuraron a entrar a Jerusalén, se apresuraron a evaluar geopolíticamente las condiciones de Palestina, se encargaron de desplegar unidades militares allí. Y vemos casualmente el general Allenby en la foto, con otros comandantes de la Fuerza Expedicionaria británica en Egipto, que era, como lo he mencionado, uno de los centros de gravedad del dispositivo, uno de los dos centros de gravedad del dispositivo británico en Oriente Medio junto con Persia, evaluando entonces la importancia de esa nueva conquista. Este mapa nos refleja las colonias judías en Palestina para el siglo XIX. Yo en algún momento lo mencioné en el video anterior. Palestina era una Palestina de pobladores plurirreligiosos, es una Palestina donde había comunidades musulmanas, cristianas y también judías. Por lo tanto, el conflicto no puede presentarse como un conflicto religioso. Sobre estas comunidades, sin embargo, se crearon después los puntos de ampliación cuando llegaron los europeos judíos en lo que la historiografía israelí llama aliyas, europeos judíos que migran a Palestina, no masivamente, esto también hay que insistirlo, nunca la migración ha sido masiva a Israel después de haberse creado o a Palestina antes de la partición, y hoy mismo hay una situación relativamente contradictoria, y es que hay más israelíes o más judíos viviendo por fuera de Israel de los que viven dentro. Entonces nunca, esto es otro elemento también de la propaganda israelí, nunca la migración ha sido masiva, existe una gran dificultad y existe un gran reto para que el estadounidense judío que vive en Manhattan quiera dejar la comodidad de Manhattan y quiera dejar de sentirse parte de Estados Unidos para irse a vivir al Medio Oriente. Por lo tanto, su idea no vende mucho y han tenido que buscar prácticamente en los últimos rincones de más de 130 países distintos para buscar migración, así sea a punta con versos. Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, el siglo XIX ya permitía ver algunos centros, sobre todo los puntos azules y los puntos negros. Los puntos azules son comunidades judías, algunas de ellas sionistas. Los puntos negros son comunidades mixtas con población nativa. En cuanto al mandato británico-palestina, hay que insistir que este mandato fue favorable casi que en su totalidad a los intereses del sionismo. Si bien se construyeron instituciones de mando británico para Palestina, eso es cierto, al mejor estilo de una colonia, si bien es cierto, también es cierto que esas instituciones de una forma u otra terminaron favoreciendo los intereses del sionismo. Un ejemplo es el que estamos viendo en la imagen, la banca. Para la época existían dos intentos de crear una banca central. La representaban el Palestine Currency Board, que es el billete verde que está abajo de una libra palestina, One Palestine Pound. Y por otro lado, simultáneamente, el esfuerzo que se materializó en el Banco Anglo-Palestino, el billete de 5 libras que está arriba. El billete de 5 libras que está arriba, que ustedes lo ven, es un billete que viene en 3 idiomas, en hebreo, en inglés y en árabe. Si tomáramos este billete del Banco Anglo-Palestino, le diéramos la vuelta, el reverso estaría escrito en árabe.
El de abajo, solamente inglés y árabe, el del Palestine Currency Board. ¿Qué fue el destino de estos dos intentos de crear una banca central y por qué? Prosperó el de arriba, el del Banco Anglo-Palestino, el de abajo, el de una libra, no prosperó. Y no prosperó básicamente porque era un interés local y era compuesto esa banca central solamente o en buena medida por locales. El de arriba, el Banco Anglo-Palestino, era una banca compuesta por interés británico y por interés sionista. Después de la creación del Estado de Israel, el Banco Anglo-Palestino va a dar tránsito al Banco Leumi y el Banco Leumi después va a dar tránsito al Banco Central, al Banco Central Israelí. Por lo tanto, vemos que en la moneda, este es un ejemplo, las instituciones británicas favorecieron las instituciones sionistas y posteriormente van a ser la base de las instituciones israelíes. Aquí entonces decimos que el mandato británico y la corona británica estaba totalmente alineada entonces con el esfuerzo sionista y con los intereses sionistas y también con las instituciones que los sionistas crearon en Palestina en ese momento. Sin embargo, para el mismo periodo es importante mencionar otra cosa, y es que la sociedad política palestina estaba supremamente organizada. A pesar de estar bajo el mandato, desde la década del 20 y con más fuerza en los 30, existieron manifestaciones políticas palestinas que buscaban su propio Estado. Un ejemplo es el que vemos en la imagen, que es el tercer Congreso Nacional Palestino que tuvo lugar en Haifa en 1920. A lo largo de la década del 20 existieron varios congresos nacionales, todos con una orientación política clara y todos defendiendo la idea de un Estado palestino. En consecuencia, aquí también se derrumba otro de los argumentos del sionismo, que dice que Palestina no tenía una identidad política sino hasta después de 1967. Esto es totalmente falso y es otra de las ridiculeces que uno a veces encuentra cuando se cruza con argumentos de la otra orilla. No es cierto, es totalmente falso. Palestina tenía una identidad política clara, definida desde el siglo XIX y con mayor fuerza, en este caso con mayor visibilidad, con mayor materialización en la década de los 20, donde podemos ver congresos nacionales, podemos ver una burocracia palestina repartida en gobernaciones, en alcaldías, y podemos ver también incluso misiones palestinas que iban a Europa, particularmente a los británicos, ahorita la vamos a ver, donde estaban negociando la creación de un Estado. En el texto que se ve arriba, en la foto, dice Palestina, es muy importante porque dice Palestina es la cuna de Jesús, preservar la mezquita de Al-Aqsa y Palestina es árabe. Aquí se reúne lo que hemos discutido en varios momentos en estos videos. La identidad palestina nativa, la identidad palestina antes de la partición, es una identidad plurireligiosa. Asumían y acogía a la sociedad palestina nativa por igual a los cristianos, a los musulmanes y a las pequeñas comunidades judías que habían en Palestina. El problema nunca ha sido, y el tema del conflicto nunca ha sido la religión. Es sin duda un esquema colonial, por un lado, y después de 1967 el problema es un problema de ocupación, pero nunca ha sido un tema religioso. Entonces, con estos congresos nacionales, también vemos de la mano de estos congresos nacionales la participación de las mujeres en la vida política en Palestina. Eso también es interesante porque normalmente desde Occidente se cree que en Palestina las mujeres vivían en una sociedad completamente retrógrada, machista, muy al estilo de lo que veíamos por CNN cuando hablaban de Afganistán y los talibán. Esto no es cierto. En la imagen, por ejemplo, estamos viendo un grupo de mujeres que estaban creando iniciativas políticas en Palestina antes incluso de finalizar la década de los 20. Estas mujeres van a crear un comité ejecutivo compuesto inicialmente de 14 mujeres que iban a reunir e iban a liderar un grupo mucho más grande, un cuerpo colegiado mucho más grande de mujeres palestinas que participaban en la política. En esta foto, por ejemplo, se ven acompañadas de británicos, del comisionado británico para Palestina y su esposa en la casa de gobierno del comisionado británico. Casualmente también se puede ver en las mujeres tal vez las representaciones de los poderes sociales y políticos más fuertes de la clase palestina. En este caso, por ejemplo, la familia Husseini, con la señora Musa Qasim al-Husseini, que hace parte de la foto, también la señora Lisa Ben Nasser, Otarab Abdul Hadi, que hacían parte tal vez de las familias más importantes
que aglutinaban tal vez un mayor número de palestinos en esta Palestina de los años 20 y los años 30. Mujeres participando en la política, al igual que las delegaciones palestinas. Esto es súper importante, esta imagen, son delegaciones palestinas que fueron a Londres a negociar con los británicos la creación de un Estado palestino independiente. En consecuencia, si vamos a teoría política, tenemos que decir que la nación es un proyecto político a futuro, colectivo de individuos que se ven juntos políticamente, que tiene elementos en común como el idioma, como las tradiciones, como el lenguaje, como en parte las religiones, no totalmente, incluso étnicamente también en parte, y eso lo veíamos con claridad entonces en la sociedad palestina de los 20. Una sociedad tradicionalmente unida, socialmente unida, culturalmente unida, artísticamente unida y ahora políticamente unida, primero construyendo una burocracia y construyendo instituciones, y ahora, como lo vemos en la foto, yendo a Londres, marchando a Londres para hablar de un proyecto independiente de un Estado palestino en 1929, mucho antes de la partición de la ONU y la creación del Estado de Israel. Esta delegación a Londres estas delegaciones a Londres hacían frecuentemente escalas en el Vaticano. Aquí nuevamente, por enésima vez, se desvirtúa la idea que Palestina y que el conflicto palestino-israelí es un tema religioso, es un tema de choque entre musulmanes y judíos. Sin duda no lo es así. Y esto es un ejemplo. Ese Estado palestino y esa élite política palestina van primero hasta el Vaticano a intentar crear lazos con el poder político religioso del catolicismo en el mundo. De la misma forma como hace poco el Estado del Vaticano reconoce el Estado de Palestina, de esa misma manera esta primera delegación, finalizando los 20, va a visitar al Papa en Roma. No obstante, los británicos seguían avanzando en sus lazos con el sionismo. Y un ejemplo de este caminar de los británicos es justamente esta imagen. Lord Balfour, el mismo que firmó el telegrama que veíamos en el video anterior, que se encargó de mostrar el compromiso británico con los sionistas, en este caso, en esta foto, con el mariscal de campo Allenby, el mismo que también veíamos en una foto anterior, evaluando la ganancia británica en términos geopolíticos con la ocupación de Palestina, y Sir Herbert Samuel, durante su visita a Jerusalén, en este caso para abrir la Universidad Hebrea en 1925. Otro de los éxitos, entre comillas, del sionismo apadrinado por los británicos. Es ese ligue con el cual se crea este esquema colonial, traicionando también de lleno las apuestas del mismo Herzl, ese ligue entre la corona británica y la casa Rothschild, que es la que va a permitir entonces la creación posterior de Israel, apadrinado por los británicos. Esta foto es bien interesante de la época, sobre todo porque nos deja ver esa plurirreligiosidad de Palestina, nos deja ver una vez más esa plurirreligiosidad de Palestina. En la foto vemos al gran mufti de Jerusalén, el mufti Hashamin al-Husseini, rodeado o acompañado de otros dignatarios religiosos cristianos ortodoxos. Vamos a ver al patriarca griego, vamos a ver al arzobispo copto, vamos a ver al patriarca armenio, vamos a ver al abad abisinio, y fotos de estas es posible encontrar también muchas más, donde vamos a ver al mufti de Jerusalén sentado con representantes de las comunidades protestantes en Palestina, o sentado con representantes de las comunidades católicas romanas, o incluso también de las mismas comunidades judías. Bien. Una conferencia palestina citada en la víspera, son momentos antes de la cuarta delegación palestina a Londres. Esta fue la última, la cuarta, en marzo de 1930. Vemos entonces que se trataba de una idea colectiva, no era una idea de 2 o 3 personas, es un auditorio lleno donde están apoyando sus esfuerzos políticos palestinos para negociar con los británicos la creación de un hogar nacional. Entonces, uno ve estas fotos y uno se acuerda de esa torpe frase de Golda Meir, que la partición de Palestina iba a ser en últimas la posibilidad de que un pueblo sin tierra encontrara una tierra, y que una tierra sin pueblo encontrara un pueblo.
ese mito de la tierra vacía en Palestina ha hecho mucho daño. Palestina no era una tierra vacía, Palestina era una tierra llena de ciudades, llena de instituciones políticas, llena de una vida cultural, llena de una vida social y en este caso llena de un interés político por autogobernarse, por tener un Estado. Eso es, en términos sencillos, el principio de la autodeterminación de los pueblos y en esta foto nos queda absolutamente claro. Sin embargo, estos esfuerzos palestinos por ir donde los británicos y negociar la creación de un Estado independiente se chocaron, como lo mencionamos, con esos también interés británico por apoyar el sionismo y por no escuchar los reclamos y las necesidades palestinas en estas 4 misiones que se dieron y en consecuencia, si no se puede lograr políticamente algo, la reacción fue una reacción relativamente predecible. La élite árabe se levanta en contra en la década de los 30, una vez terminan las delegaciones en 1930, en los siguientes 10 años la élite palestina entiende que es estéril seguir negociando con los británicos y se alza en armas en lo que se conoció como la Gran Revuelta Árabe de 1936. Esta gran revuelta árabe sirvió para que los palestinos se dieran cuenta de una vez por todas que los británicos no iban a favorecer su proyecto político y que al contrario les estaban delegando o estaban entregando la mayor cantidad de control institucional posible a instituciones del sionismo, como ocurrió particularmente con la Hasbara. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y en el contexto de la primera revuelta árabe de 1936 empieza a hablarse ya de la necesidad entonces de partir el mandato británico. Primero con la Comisión Peel, 1937, después con la Comisión Woodhead, o el Plan de Partición Woodhead en 1938. La Comisión Peel, ¿qué planteaba? Planteaba que se le debía dar un Estado a los europeos migrantes desde Europa para crear el Estado de Israel, al norte de Palestina, incluyendo toda la región de Galilea, incluyendo todo el contexto, el contorno de Nazaret, sin incluir necesariamente Nazaret, pero sí todo su contorno, y que bajara por la región costera, incluyendo Acre, incluyendo Haifa, prácticamente hasta Tel Aviv y un poco más al sur. Esta era la propuesta de la Comisión Peel. Para el Estado palestino, entre la Comisión Peel, venía la propuesta de las tierras altas, alrededor de Jenin, de Nablus, de Jericó, un poco más al oriente, excluyendo las 3 ciudades más importantes de ese centro montañoso, que es Ramallah, que es Jerusalén, que es Belén, para que continuara ese Estado palestino hacia el sur, hacia allá la parte final, llamémoslo así, de esta zona montañosa central, ya dirigiéndose un poco más hacia abajo por la ruta de Hebrón hacia Beersheba, hacia Gaza en la costa y hacia el desierto del Negev al sur. Ese era el espacio que la Comisión Peel planteaba para un Estado palestino. Manteniendo el poder del mandato, entonces, una salida al mar para mantener o satisfacer su característica geopolítica alrededor de Tel Aviv y el control de las 3 ciudades más importantes, Ramallah, Jerusalén y Belén, para entonces la corona británica. La Comisión Woodhead o el Plan de Partición Woodhead planteaba 3 opciones. El plan A, del Plan Woodhead, la opción A, se basaba bastante bien en el Plan Peel, con algunas modificaciones. Básicamente proponía un estado costero para Israel, ¿sí? Entre ese corredor que va exceptuando un corredor que va de Jerusalén a Jaffa, que iba a estar bajo control británico, y el resto de la zona costera entonces para un Estado de Israel. En este plan, el Estado palestino, que serían las tierras montañosas y las tierras hacia el sur, con excepción del corredor británico, iban posiblemente a tener alrededor de 7.200 europeos judíos y una población nativa de 485.000 personas. La propuesta del Estado para los europeos judíos migrantes, la propuesta de Israel, iba a tener 304.900, prácticamente 305.000 migrantes frente a 295.000, prácticamente 300.000 palestinos. Esta opción del plan Peel en su versión A, perdón, el plan Woodhead en su versión A, implicaba algunos retos para el sionismo. Básicamente, por un lado, el espacio que les estaban dando
étnicamente hablando, demográficamente hablando, para ser más precisos, demográficamente hablando, iban a quedar casi que en equilibrio los migrantes europeos, en equilibrio numérico con la población nativa, alrededor de 300.000, un poquito más para los migrantes. Y por otro lado, dentro de lo que iba a ser el Estado palestino, el porcentaje de migrantes iba a ser absolutamente menor, 7.200, en comparación con casi 500.000 de palestinos. Entonces esta opción A de la Comisión Woodhead se desecha rápidamente. Viene la opción B, que es la que vemos en ese momento en la pantalla. Es muy parecido a la opción A, al plan A. Sin embargo, al norte, si ustedes se dan cuenta, esta es la opción A. En el norte toda la región de Galilea hace parte de ese Estado israelí. En el plan B no, se arma un triángulo, este triángulo es esto, se arma un triángulo que incluye Nazaret, buena parte de la región de Galilea, una zona costera. Luego sí se crea un estado costero para este posible estado israelí y se crea el mismo corredor británico que hablábamos hace un momento. Con esta distribución, 300.000 migrantes iban a quedar del lado de Israel. El número de los palestinos iba a bajar un poco, de 300.000 casi iba a bajar a 188.000. Mientras que en la zona británica iban a quedar también repartidos, 90.000 contra 76.000, y siendo mayoría en el Estado árabe, en la opción del Estado árabe. Esta opción también se rechaza y se propone la opción C. La opción C es una opción donde se reduce Israel a una región costera muy definida, mucho más pequeña que las dos anteriores, y las regiones al norte y al sur iban a mantenerse en mandato británico y el Estado palestino también iba a quedar reducido a una sola porción central. Entonces, esta porción para Israel, esta porción mandato británico, esta porción al sur mandato británico y esta porción al centro para Palestina. Fueron las tres opciones que la Comisión Woodhead planteaba dentro de su portafolio de opciones para la partición. Esto, recordemos, es 1937, Comisión Peel, 1938, Comisión Woodhead y Gran Revuelta Árabe desde 1936. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras estaba dando simultáneamente la Gran Revuelta Árabe, los británicos, por otro lado, estaban intentando partir Palestina, haciendo estudios para partir Palestina, y también estaban apoyando la creación de instituciones sionistas que les heredaran después el poder y el control y que les ayudaran como complemento en sus tareas de mandato. Y aquí podemos hablar con claridad del terrorismo sionista. Ese terrorismo sionista que para el periodo que va entre la década de los 30 y la mitad, la década de los 40, cuando se crea el Estado de Israel, fue un terrorismo supremamente activo que posteriormente no es que se haya desactivado, posteriormente las agrupaciones terroristas se van a fusionar en el ejército israelí. Estoy hablando básicamente de tres agrupaciones terroristas: Haganah, Stern e Irgun. En la imagen vemos por un lado un afiche de una de estas agrupaciones terroristas, particularmente el Irgun en este caso, llamando al levantamiento armado en contra no solamente del mandato británico en Palestina, sino también dentro de Jordania, lo que los sionistas llamaban el Gran Israel, el Eretz Israel. Por otro lado está una imagen de las acciones de este terrorismo sionista, que es el bombardeo al Hotel King David, que de este vamos a hablar un poco más adelante. De estas tres agrupaciones, la primera es la Haganah. La Haganah se configuró en una fuerza paramilitar británica, una fuerza paramilitar que apoyó a los británicos en el control de la Gran Revuelta Árabe de 1936. Por esta razón la Haganah tuvo una estructura militar formal y por esta razón la Haganah tuvo entrenamiento y tuvo armamento. Ese es otro de los grandes mitos israelíes, que en la guerra de 1948, la primera de las guerras árabe-israelíes, se enfrentó un pobre ejército israelí contra varios ejércitos árabes que simultáneamente los querían exterminar. Esto es falso, en buena medida es falso, porque no se trataba de milicias israelíes desorganizadas, al contrario, se trataban de fuerzas muy bien organizadas, muy bien preparadas, en este caso preparadas por los británicos, particularmente la Haganah.
No era la única. De la Hágana se desprende después el Irgun. El Irgun nace como una disidencia de la Hágana en 1931, con el liderazgo de Vladimir Jabotinsky, y fue uno de los más activos a la hora de hacer atentados terroristas. Recordamos al Irgun por estar detrás del ataque al Hotel King David en 1944. 91 muertos produjo este ataque, también ataques contra la población civil. Algunos de ellos, el ataque con explosivos en el mercado de Haifa del 38, 21 muertos. El ataque con explosivos otra vez en Haifa, unos días después, 39 muertos. Ataque con explosivos en otro mercado, en Jaffa en este caso, también en julio del 38, 24 muertos. Casualmente, esta misma modus operandi, llamémoslo así, sin duda alguna hoy despertaría una clasificación directa de terrorismo. En este momento el Irgun se defendía diciendo que no se trataba de eso. Ahorita voy a hacer una pequeña lectura al respecto. Se le asocia con el genocidio de Deir Yassin también al Irgun, una aldea palestina que el 9 de abril de 1948 fue arrasada por estas fuerzas del terrorismo. Murieron 248 palestinos, prácticamente la totalidad de la aldea, y después sirvió de plataforma para que los terroristas fueran a otras aldeas palestinas vecinas. Yo quiero hacer aquí un momento un alto y mostrarles este libro. Es un libro escrito por Menachem Begin, se llama La Rebelión, y es sobre la historia casualmente del Irgun. Voy a leer tan solo un fragmento para que veamos cómo se da la discusión política en torno al terrorismo de estas agrupaciones sionistas. Es el capítulo 6, se llama El ejército subterráneo el capítulo, y dice, abro comillas, nuestros enemigos nos llaman terroristas. Algunos que no eran amigos ni enemigos, como los corresponsales del New York Herald, también empleaban este nombre latino, fuese por influencia de la propaganda británica o por costumbre. Nuestros amigos, como el irlandés O'Reilly, preferían, como dijo este, anticiparse a la historia y nos daban un nombre más sencillo, aunque también latino, patriotas. Es el capítulo 6 de este libro, escrito por Menachem Begin, sobre la historia del Irgun, se llama La Rebelión. Tuve la fortuna de encontrarlo en algún mercado de antigüedades aquí en Colombia, pero me ha servido mucho para ver cuál era la naturaleza entonces del Irgun, cómo su accionar terrorista era lavado, entre comillas, por el apoyo británico para dejar de ser el terrorismo abierto y descarado que cualquier persona pudiera ver, para darle la connotación política de patriotismo, de patriotas. Sin duda, el juego del terrorismo es un juego político más que conceptual, y el que hoy es mi aliado, mañana va a ser mi adversario y en consecuencia recibiría políticamente el rótulo de terrorista. No hay ninguna dificultad en eso desde el punto de vista de la política internacional. También dentro de los ataques del Irgun, dentro de ese patriotismo entre comillas que defendían los británicos del Irgun y defendía Menachem Begin del Irgun, está esta muestra de patriotismo que estamos viendo en la imagen, un bus bomba en Jerusalén en diciembre de 1947. También del Irgun, de este patriotismo que hablaba Menachem Begin, se asocia el asesinato del conde Paul Bernardot, el primer delegado de Naciones Unidas a Palestina, para intentar resolver el problema que ellos mismos crearon, y que fue asesinado en septiembre de 1948. Derivado del Irgun, porque estos amigos pensaban que el Irgun era bastante suave, derivado del Irgun aparece el Stern, apadrinado por Abraham Stern. Y de este grupo vamos a ver también ataques terroristas en contra de autoridades británicas, como el asesinato del ministro británico para Asuntos de Medio Oriente en el 44, ataques a aeropuertos, como el ataque al aeropuerto de Kfar Sirkin, ataques a refinerías, en este caso en Haifa, talleres en Haifa, y también se le asocia con el asesinato del conde Paul Bernardot. Dentro de los primeros ministros israelíes, casualmente, que pertenecieron a estos grupos, tenemos un listado, un cuadro de honor, llamémoslo así. Haganah incluyó dentro de sus acciones terroristas como militantes a Golda Meir, a Yigal Allon, a Levi Eshkol, al tristemente recordado Ariel Sharon y a Shimon Peres. El Irgun incluyó a Menachem Begin, entre otros, y al Stern incluyó a Yitzhak Shamir. Entonces vemos una tradición
nefasta en este terrorismo sionista, y estas tres agrupaciones para 1948 se van a fusionar en el ejército israelí. Pero volvamos entonces a esta etapa de desorden, de caos de la gran revuelta árabe de finales de los 30 y inicio de los 40. Este mapa nos muestra la distribución poblacional de Palestina por distritos. Y vamos a ver con claridad que la población nativa era mayoría prácticamente en todos los distritos, una mayoría abrumadora, con la excepción del distrito de Jaffa y el distrito de Haifa. ¿Por qué estas dos excepciones? Si estamos diciendo que desde Europa se dan procesos de migración de europeos migrantes judíos a Palestina, es relativamente lógico que esta migración llegue a los puertos palestinos más importantes, en este caso Haifa y en este caso Jaffa. Por esta razón, allí hay un volumen poblacional importante de estos europeos migrantes. No obstante, no es así en el resto de distritos palestinos, donde la mayoría poblacional es población nativa. A pesar de esta abrumadora diferencia y esta abrumadora mayoría de la población nativa, en 1947 las Naciones Unidas, recién creadas, recién estrenadas después de la Segunda Guerra Mundial, recién creadas, yendo mucho más allá de lo que le propone la Carta de San Francisco, que es la carta fundacional de la ONU, con unas atribuciones que no le corresponden administrativamente según el derecho internacional, toma el territorio palestino y lo decide partir en dos. Es la famosa resolución 181 de noviembre de 1947, la resolución de la partición. Esta distribución que crea la resolución 181 es mucho más desbalanceada que ya lo que proponía el plan de partición Peel y el plan de partición Woodhead, que en ese momento fueron pensados desbalanceados. Sin embargo, la resolución 181 fue mucho más desbalanceada, porque reparte el territorio palestino, dándole un 56% para Israel, un 42% para Palestina y el 2% restante para Jerusalén como ciudad internacional. 56, 42 y 2. Pasando por alto este mapa, entre otras cosas, pasando por alto que en la mayoría de los distritos la población mayoritaria era la población nativa, la población palestina, que representaba el 80% de la población. En otras palabras, la ONU le entregó al 56% de la tierra, se lo entregó al 20% de la población, que además era migrante de Europa, y el 42% de la tierra se lo entregó al 80% de la población, que era nativa. Sin duda es una partición bastante caprichosa, bastante desbalanceada, que va mucho más allá de lo que proponía la Comisión Peel y la Comisión Woodhead. Este desbalance o esta resolución no obedecía a la realidad sobre el terreno, no obedecía a la realidad poblacional, y lo que sí iba a favorecer era una mayor inestabilidad a las que ya se habían dado hasta el momento. ¿Cómo fue la participación de América Latina en esa votación? Vamos a mirarla rápidamente. Argentina se abstuvo, Bolivia votó a favor de la partición, Brasil votó a favor, Colombia se abstuvo, y el voto colombiano en ese momento estuvo presidido por un expresidente colombiano, el presidente López, que en ese momento fue muy claro y muy enfático a la hora de argumentar por qué se abstenía. En primer lugar, él decía, la partición es caprichosa, ese porcentaje es un porcentaje de partición caprichoso. En segundo lugar, él decía, ese porcentaje no obedece a la realidad en el terreno. En tercer lugar, en consecuencia, vamos a crear un problema más grande del cual estamos intentando resolver hasta ahora. Y en cuarto lugar, él decía, nosotros no podemos apoyar esa injusticia contra la población local. Eso es muy fácil de encontrar, entre otras cosas, estos argumentos en los registros de votación que están, obviamente, en Naciones Unidas. Colombia se abstiene. Costa Rica vota a favor de la partición. Cuba vota en contra. Fue el único país latinoamericano que votó en contra de la partición. No quiso votar a favor ni abstenerse, sino categóricamente oponerse, es decir, no estoy de acuerdo. Chile se abstuvo, en parte también obedeciendo a la población palestina de Chile. República Dominicana vota a favor, Ecuador vota a favor, El Salvador se abstiene,
Guatemala y Haití votan a favor, Honduras y México se abstienen, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela votaron a favor de la partición. Y voilà, nació el Estado de Israel, un Estado que nace por un acto administrativo, en consecuencia, ergo, nace de manera artificial, nace desconociendo la realidad sobre el terreno, nace desconociendo la realidad poblacional, nace con migrantes de Europa, que como lo planteaba el mismo Theodor Herzl, no tenían mucho en común, tenían muy pocas cosas en común, y nacen básicamente por un norte colonial totalmente claro entre el liderazgo del sionismo, en este caso los Rothschild y los Weizmann, y el poder político imperante en el sistema internacional en ese momento, básicamente los británicos. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos, que no era potencia en ese momento? Es muy curioso. Miren, este es el telegrama de reconocimiento de Israel por parte de Estados Unidos, firmado por Harry Truman, el presidente estadounidense en ese momento. Este telegrama tiene, si se dan cuenta, dos correcciones hechas con puño y letra de Truman. La primera corrección, Truman hablaba del gobierno provisional de Israel a la hora de hablar su reconocimiento. Y la segunda corrección, la más importante, Truman hablaba no de reconocer, como lo decía el texto original, el nuevo Estado judío. Truman lo tacha, lo considera impreciso, lo considera improcedente a nivel político, a nivel de derecho internacional, lo tacha y crea y escribe que se va a reconocer la autoridad de facto del nuevo Estado de Israel. Esto es muy claro, Estados Unidos, al igual que la mayoría de los estados del sistema internacional, no tienen por qué decidir si un estado es amarillo, verde, blanco, rojo, eso lo deciden sus propios ciudadanos por dentro. No se reconoce al Estado judío, se reconoce la entidad política. En este caso, la entidad política del sistema internacional es el Estado de Israel. Ya lo que quieren ser por dentro los del Estado de Israel, diría Truman, eso es cosa de ellos. Pero Estados Unidos se encarga o se limita tan solo a reconocer a la figura política. Esto es, en ese sentido, o esto es el Estado de Israel. Esto es muy importante porque tiene una vigencia fundamental en la coyuntura, en las exigencias de Israel para sentarse a negociar, o más bien las exigencias de Israel para seguir dilatando la negociación. Paralelo a esto, ya con esto voy a terminar este corto video. Paralelo a esto viene algo que me encontré alguna vez buscando en internet material de conferencia. Me encontré el telegrama de Albert Einstein dirigido a uno de los líderes de las milicias terroristas del sionismo en Palestina, ¿sí? Disfrazado en una asociación de amigos desde Estados Unidos, la American Friends of the Fighters for the Freedom of Israel. Y lo vamos a traducir: estimado Señor, cuando una catástrofe real y final caiga sobre nosotros en Palestina, el principal responsable por esta será Gran Bretaña y el segundo responsable serán las organizaciones terroristas nacidas desde nuestras propias filas. No quisiera ver a alguien asociado con esta gente vil y engañadora. Atentamente, Albert Einstein. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo Einstein se oponía al terrorismo del sionismo en Palestina y acusaba en primer lugar del desorden de Palestina a los británicos y en segundo lugar acusaba del desorden y de la violencia a las agrupaciones terroristas nacidas desde el propio movimiento sionista, o sea, la Haganah, el Stern y el Irgun. De tal manera que no se puede pensar en esa popularidad del Estado de Israel que a veces el sionismo normalmente muestra y se encarga de hablar del apoyo que tenía de Einstein. Acabamos de ver que el mismo Einstein, estuviera hoy vivo, fuera el primero de los opositores de las políticas del sionismo en Palestina. Con esto voy a cerrar este video. Hemos hablado entonces todo el contexto de la creación del Estado de Israel y a partir del siguiente video vamos a retomar la historia y vamos a ir entonces ya posterior a la creación del Estado de Israel, qué ocurrió en esos meses y en ese año siguiente, en esa primera guerra árabe-israelí y en sus consecuencias para la identidad y la sociedad palestina, lo que los palestinos llaman la Nakba. Eso lo vamos a ver entonces en el siguiente video y vamos a seguir nuestro desarrollo histórico. Muchas gracias.